En las últimas horas, la revista Cambio reveló en un artículo los intentos de infiltrar la campaña del presidente por parte del zar del contrabando, el señor Diego Marín, alias Pitufo. Todo se habría dado a través de una reunión con el señor, el catalán Javier Vendrell, muy conocido, quien habló, recordemos, hace algunos meses en entrevista con Blue Radio y Noticias Caracol, muy cercano al presidente Gustavo Petro. Dice el artículo que apenas se enteró el presidente de esta infiltración a la campaña por parte de dineros del contrabando, el presidente ordenó devolverla, que hay un video que comprueba y que vio el presidente que esta plata efectivamente se entregó al señor Vendrell, pero que también él ordenó devolverla y que se grabara en video la devolución de esa plata. También tiene que ver acá, y todo nace por las revelaciones que hizo en el último Consejo de Ministros el director de la UNP, Augusto Rodríguez, refiriéndose y haciendo acusaciones y señalamientos muy graves en contra de Armando Benedetti, porque él dice que todo lo de alias Pitufo, que todo lo de Diego Marín empezó por él. Voy a saludar a Andrés Hernández, es director de Transparencia por Colombia. Doctor Hernández, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Buenos días, Juan Camilo. Muchas gracias. Bueno, doctor Hernández, muy preocupados por otro escándalo que tiene que ver con la financiación de la campaña del actual presidente. ¿Qué perspectiva le merece todo esto? Pues en efecto, en primer lugar, mucha preocupación. Es una muestra de la vulnerabilidad que siguen teniendo las campañas políticas en nuestro país sobre la infiltración de fuentes ilegales, de la búsqueda de influencia por parte de actores presuntamente vinculados a esquemas de crimen organizado para afectar el ejercicio de la política en Colombia. Y sabemos que esto no es nuevo, esto lleva años y no es un tema que hayamos logrado terminar de resolver en nuestra institucionalidad. Pero más allá de eso y yendo al caso pues más puntual, por supuesto, en el país venimos hablando desde hace ya muchos meses de presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Petro. Creo que esto es un episodio adicional a lo que ya viene investigando el Consejo Nacional Electoral, a lo que ya se supone que está tramitando la Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes, y que por supuesto habrá que terminar de aclarar, ojalá con todas las aristas que el caso amerita. El mismo presidente ha dicho que esta persona, alias Pitufo, tendrá que volver al país a dar explicaciones y evidentemente eso es lo que queremos todos los colombianos, todas las colombianas, poder saber todos los alcances, no solamente de esa, al parecer, intento de penetrar de manera irregular la campaña presidencial, sino también pues los demás nexos que esta persona y su red de crimen delincuencial puedan tener en distintas esferas del Estado. Doctor Hernández, ¿cómo queda parado un gobierno con tanto escándalo que tiene que ver con la financiación de una campaña? Que no es solo lo del contrabando, también hemos visto varios de los puntos pues que son muy cuestionados en torno a la financiación en esa carrera presidencial del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo queda parado un gobierno con tanta cosa? Lo hemos dicho durante varios meses cuando empezaron a aparecer esas irregularidades o presuntas irregularidades sobre la campaña presidencial. Esto afecta fuertemente no solamente la imagen del gobierno, sino sobre todo la credibilidad del gobierno de poder llevar a cabo muchas de esas reformas que se ha propuesto desde el inicio de su gobierno, entre otras cosas buscando hacerle el quite a la corrupción política. Ya hoy hemos visto que la reforma que había propuesto el mismo gobierno para, entre otras cosas, darle más transparencia a la financiación de campañas, pues se ha caído. A eso se suma entonces el avance de las investigaciones que ya mencionamos, más este nuevo escándalo. Entonces,
otra vez, no solamente se afecta fuertemente la imagen, sino también la credibilidad de poder seguir adelante con una gestión que llevara a buen puerto y de manera concreta pues lo que en su campaña se había planteado en términos de luchar contra esas mafias enquistadas, contra ese crimen organizado muchas veces asociado a esquemas de corrupción. Entonces, pues lastimosamente la Mm. confianza ciudadana se sigue minando y lo más difícil es que tiene que enfrentar el gobierno estos escándalos, estas situaciones, pues en un contexto muy complejo. Por supuesto, hoy sabemos que esa falta de coherencia entre el discurso y la práctica no es lo único que está afectando al gobierno, no es lo único que le está minando crédito. Hay muchos otros frentes y pues sin lugar a dudas en todos ellos lo mejor podría ser que supiéramos toda la verdad, todo el alcance. Creo que el presidente ha dado unas explicaciones importantes, pero hay muchas otras que quedan, muchas otras preguntas que quedan sobre el aire sobre este escándalo, esta revelación que hizo Cambio el día de ayer. Así que, pues habrá que ver si esa afectación de credibilidad, de imagen, de confianza se puede corregir. ¿Qué tan fácil es infiltrar una campaña, director? Pues lo que sabemos en Colombia es que hay un gran riesgo todavía de infiltración de recursos ilegales o de fuentes no permitidas, porque no solamente el crimen organizado, hay muchas otras fuentes no permitidas para financiar campañas. Y lastimosamente, ese trabajo de poder encontrar de manera mucho más precisa esos movimientos de financiación irregular sigue siendo muy difícil en el país. En Colombia tenemos por supuesto, un mecanismo para poder visibilizar las cuentas de las campañas, cuentas claras precisamente del Consejo Nacional Electoral, que nos permite tener una foto de aquello que se reporta. Lo importante de esa foto es que todo lo que queda por fuera de ese reporte pues es considerado irregular, es considerado ilegal. Y entonces todas estas nuevas noticias que tenemos sobre intentos de infiltración de campañas o de presunta financiación irregular, pues hay que verla ya no solamente desde la perspectiva de la transparencia, sino la perspectiva de la sanción y la persecución de delitos electorales. Y esa es una herramienta que el país tiene que seguir aprovechando mucho más, pero lastimosamente hoy en día seguimos teniendo un alto riesgo de infiltración de fuentes ilegales en las campañas políticas en nuestro país. En el artículo también, pues, se mencionan varias cosas preocupantes. Por ejemplo, no solo la infiltración a una campaña presidencial, doctor Hernández, sino la infiltración a distintos organismos del Estado, la misma Polfa, la DIAN. Esa situación, ¿cómo se encuentra hoy, director? Por parte de estos tipos que pues han también logrado penetrar por muchas partes el Estado. Pues lastimosamente el tema de aduanas, de control justamente a toda esa intercambio que se hace comercial entre países, históricamente ha sido uno de los grandes ámbitos a nivel global de mayor riesgo de corrupción. No solamente porque hay muy poca transparencia, muy poca visibilidad de lo que se hace ahí, sino porque también hay una altísima discrecionalidad de Mm. quienes están en esos cargos y al mismo tiempo un altísimo interés de quienes quieren, por ejemplo, en este caso, ingresar contrabando al país y hacer negocios con esto, de pues no verse afectado por cualquier tipo de control. Entonces, para decirlo de otra manera, el riesgo de corrupción en aduanas siempre ha sido muy grande. Y sabemos hoy en día que por las aduanas no solamente pasa comercio, pasan cualquier cantidad de cosas que sujetos a escenarios de influencia criminal, pues puede generar unas afectaciones mucho más grandes, además del contrabando. Sabemos también que el contrabando hoy en día es un medio para el lavado de activos. Sabemos hoy en día que eso es un
mecanismo para mover muchos recursos y por lo tanto, otra vez, no estamos hablando solamente de un ámbito de corrupción muy sensible, sino incluso de redes criminales que por supuesto estarían Mm. interesadas en evitar el control de policías, de otros agentes de aduanas que estén detrás de eso. Así que es muy grave, por supuesto, lo que se empieza a develar ahí y que otra Sí. vez es muy importante que se pueda saber que esta persona pues pueda ser extraditada y que se pueda conocer no solamente esto que estamos sabiendo sobre esa presunta infiltración o intento de infiltración de la campaña presidencial, sino todo ese otro ámbito de los tentáculos que hubiera podido tener en el Estado y por mucho tiempo. Ahí necesitamos, como siempre, poder saber toda la verdad y aquí lo más importante es que ojalá pues eso pueda suceder. Doctor Hernández, em, ¿por qué un delincuente o el tamaño de estos delincuentes buscan infiltrar una campaña presidencial? ¿Cuál puede ser la motivación a que ellos busquen campañas presidenciales para meterles plata? Hay por lo menos dos grandes incentivos Sí, de la corrupción y de la criminalidad organizada para infiltrar campañas presidenciales. El primero es garantizar impunidad, garantizar que quien esté al mando, a la cabeza del Estado, no esté detrás de ellos. Lo vimos durante muchos años en nuestro país, por ejemplo, en el tema de narcotráfico, esos intentos y en algunos casos materializados de infiltrar campañas presidenciales buscando justamente eso, no extradición, por ejemplo, en su momento lo vivimos en nuestro país, o en otros casos, pues que haya de alguna manera una mirada de las autoridades a otro lado que les permita a ellos hacer sus dinámicas ilegales sin mayor control, sin mayor sanción y, por supuesto, dejando en la impunidad su acción. Pero también hay otro gran incentivo y es que se pueda tener, no solamente hacerse la vista gorda, sino también tener de alguna manera algún tipo de trato favorable o algún tipo de influencia en quienes están encargados justamente de vigilar. Y eso es aún más grave, porque esto significa que pueden buscar influencia, por ejemplo, para determinar la designación de funcionarios, de personas que justamente tengan esa responsabilidad de hacer vigilancia, seguimiento, control, sanción a el crimen organizado y por supuesto de materializarse pues es un escenario bastante grave porque le permite tener unas avenidas de acción al crimen organizado muy amplias. sí. Em, ya para ir terminando, uno lee el artículo, doctor Hernández, ¿qué responsabilidades cree que por ahora recaen en el gobierno? Es decir, no sé si acá tal vez se abrió una puerta que no se debió abrir. El presidente Petro dice, y Augusto Rodríguez dice, el presidente no sabía nada de esto, después ordenó devolver la plata, pero el artículo plantea una pregunta que es gigantesca, la quiero leer literal, porque la pregunta es maravillosa en este artículo de María Jimena y Federico Gómez. La plantea al final y me gustaría pues conocer su punto de vista, doctor Hernández, y es la siguiente, deme 2 segundos, la busco aquí, aquí está, y es, ¿por qué el entonces candidato armó una operación interna para devolver el dinero de un criminal en lugar de alertar a las autoridades competentes como era su deber legal? Yo creo que esa es la gran pregunta que sí queda por resolverse, más allá de lo que dice el presidente respecto a las medidas que tomó primero para detectar posibles riesgos de infiltración y lo que él dice del dinero que se devolvió, pero de todas formas en el artículo es muy claro que al parecer el video tampoco es una gran evidencia precisa de que se haya, más allá de entregar un maletín, regresado el dinero. La gran pregunta es por qué eso no fue reportado a las autoridades. A eso yo agrego tal vez otra arista y es que en este país mover 500 millones de pesos en efectivo no es algo
que pueda escapar a los organismos de inteligencia financiera, a los organismos de control, mucho menos de ida y vuelta. O sea, aquí estamos hablando de una transacción financiera que incluso podría estar implicada en términos de presunto lavado de activos, tanto de quienes lo recibieron como que los devolvieron, justamente, entre otras cosas, por no haber reportado este tipo de hechos. Yo creo que ahí hay unos elementos que valdría la pena que la Fiscalía mirara con muchísimo, muchísimo más detalle. Y esa es la gran pregunta que hay que resolver, no solamente en términos de la credibilidad otra vez del gobierno, de su acción, de todo lo que ha rodeado lastimosamente la campaña presidencial, sino también de los delitos que puedan surgir de esas actuaciones. Recordemos, por ejemplo, que hay una persona, una exalta funcionaria del gobierno en este momento fuertemente pues acusada por la Fiscalía de haber movido unas platas del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos por 3.000 millones de pesos. Entonces son esos movimientos que hay que seguirse detectando y por supuesto ver las aristas que esto también puede abrir en términos de investigaciones judiciales adicionales. Es el doctor Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. Doctor Hernández, ha sido usted muy amable. Gracias. Muchas gracias, Juan Camilo.